Bueno, buenas tardes para todos los que me están escuchando del otro lado. Vamos a dar inicio a la segunda clase de Historia Social y Económica del ciclo 2021. Fundamentalmente, en el día de hoy vamos a seguir trabajando sobre las teorías económicas que habíamos comenzado ya a desarrollar la semana anterior. En esta oportunidad nosotros nos vamos a focalizar sobre dos teorías principalmente, que es la teoría del marxismo o socialismo marxista, como también se la conoce, y vamos a profundizar también en el análisis de otra de las escuelas de pensamiento económico que fueron sumamente importantes en el contexto ya de finales del siglo XIX, como fue la escuela neoclásica. Así que sobre esas dos escuelas vamos a ir desarrollando la clase de hoy. Vale aclarar de que todos estos materiales luego van a ser de alguna manera subidos a la plataforma para que las personas que pertenezcan tanto al grupo de la mañana como seguramente en este caso están presentes, ¿sí? Igual que los del grupo de la tarde, lo puedan ver en algún momento del día o en algún momento que ustedes dispongan del tiempo para hacerlo. Bueno, antes de comenzar, no sé si alguien quiere plantear alguna duda, alguna consulta, sobre todo por ahí en la cuestión de la matriculación. Sé que algunos de ustedes han tenido problemas o no está figurando en la plataforma, así que yo los invito, si ese es su caso, a que me escriban a mi correo y que me digan soy tal persona, no estoy matriculada en el aula, no puedo acceder, así yo hago una revisión y veo si la puedo ingresar. Les digo esto porque son muchos los alumnos que he tenido que matricular manualmente y me puede haber ocurrido de que alguno se me haya, no lo haya podido ingresar o haya tenido problemas en cuanto al nombre del apellido. Entonces, aquel que me esté escuchando y que a lo mejor no puede ingresar al aula porque no se lo permite, escríbame y vamos a solucionar prontamente su tema. Bueno, vamos a ir avanzando, ¿sí? Entonces, si no hay preguntas, ya al planteo para la clase de hoy. Voy a hacer una presentación, ¿sí? Una breve presentación. Profe, ¿cómo va? Buenas Sí. tardes. Buen día, Hola, buenas perdón. tardes. Buenas tardes, Buen sí. día. Sí, sí, estamos en un Eh, horario le- indefinido. Sí, claro, exactamente. sí, sí. Le quería preguntar, seguimos entonces con unidad uno hoy, digamos. Seguimos con la unidad uno, ¿sí? La unidad uno abarca todas las teorías económicas que estuvieron presentes fundamentalmente desde el siglo XIX hasta prácticamente mediados del siglo XX. Eh, Posteriormente, en el desglose de las diferentes unidades que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo del cuatrimestre, muchas de estas teorías van a volver a ser mencionadas, pero ya en función, podemos decir, de las temáticas que vayamos abordando. Por eso el interés de trabajar con cada una de estas en la primera unidad radica en que ustedes ya tengan un posicionamiento en relación a cómo funcionó esta teoría económica y cuando veamos ya los temas de las siguientes unidades, ustedes puedan hacer una aplicación a el tiempo histórico correspondiente, ¿sí? Esa es un poco la idea de trabajo sobre la cual se fundamenta el programa pensado para la asignatura. Así que en esta oportunidad seguimos viendo estas dos teorías y vamos a ver en función del tiempo para la semana que viene si alcanzamos a analizar alguna de ellas o ya pasamos a lo que sería el bloque temático de la unidad número 2, como para no ir retrasando el desglose de las otras unidades. Aproximadamente cada bloque temático tiene entre dos clases como máximo, ¿sí? Porque tampoco contamos con tanto tiempo para poder desglosarlas. Por ahí, otra posibilidad es, para tratar de complementar algún tema que haya quedado un poco eh, corto, ¿sí? Ampliarlo a partir de una clase asincrónica que pueda ir subiendo. Esa es otra posibilidad en la cual estoy pensando en función también de cómo vamos manejando o no, ¿sí? En el transcurso de las semanas. Bueno, si no hay más preguntas, voy a la presentación.
Bueno, ¿están viendo lo que estoy presentando? Por favor. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve Sí, bien? profe. Bien. Entonces, nosotros hoy vamos a trabajar sobre una de las escuelas de pensamiento, ¿sí? Me atrevería a decir una de las escuelas críticas al pensamiento clásico que nosotros vimos la semana pasada, que es la escuela conocida con el nombre de marxismo o socialismo marxista. Pueden utilizarse estas dos denominaciones para hablar de la misma. Voy a hacer una ampliatoria acá del Prezi, así lo ven mejor. Bueno, avanzando sobre esto. Antes que todo, me gustaría hacer como una breve referencia a Karl Marx, para aquellos que no lo conocen. Karl Marx Treveris nace en Prusia Occidental en 1818 y muere en Londres en 1883. Fue un pensador socialista y activista revolucionario, obviamente de origen alemán, fue un hombre que se destacó en el ámbito de la filosofía, la economía, un gran sociólogo, periodista y un intelectual de los más importantes que tuvo el contexto del siglo XX. Fue un gran militante comunista prusiano de origen judío. Así en líneas muy, muy generales. La vida y obra de Karl Marx tiene que ver con la producción de una de sus obras cúlmenes, que tiene que ver con El Capital, y también con la publicación del denominado Manifiesto Comunista, ¿sí? Va a estudiar leyes y filosofías en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, donde va a obtener el título de doctor en filosofía. Fíjense a la edad, a los 23 años. A los 23 años él ya era doctor en filosofía. ¿Sí? Organizó y se puso frente a la Asociación Internacional de Hombres Trabajadores de la Primera Internacional, que duró aproximadamente desde mediados del siglo XIX hasta fines del mismo siglo. Bueno, avanzando un poquito en esto que estábamos viendo, me gustaría sobre todo hacer un contexto social de lo que fue el siglo XIX, sobre todo el contexto de las primeras décadas, ¿sí? De ese siglo. Para aquellos que todavía les cueste ubicarse en el espacio-tiempo, cuando yo hablo del siglo XIX, estoy haciendo mención al año 1800 en adelante. Cuando hacemos referencia a las primeras décadas, hablo del 1810, 20, 30, 40 aproximadamente. En esas primeras décadas, de las cuales les estoy mencionando, vamos a ver que las condiciones de vida, fundamentalmente de mucha de la población de Europa y sobre todo de países como Inglaterra, eran condiciones paupérrimas. Había elevadas tasas de desocupación y las condiciones laborales que se gestaban sobre todo en el ámbito de las ciudades, en esos primeros talleres fabriles. Recuerden que ya estamos en el marco de lo que fue la primera revolución industrial. Hacen que en estos talleres se vivan condiciones de carácter abusivo con los trabajadores, ¿sí? Cuando yo hablo de carácter abusivo hago referencia a las largas jornadas laborales, ¿sí? Jornadas de 12 horas o un poco más de 12 horas, prácticamente en donde el trabajador no tenía la posibilidad de contar con un descanso, sumado a las condiciones insalubres también que estaban presentes en ese momento, lugares muy poco ventilados, muchas veces infectados de ratas o de otro tipo de alimañas, con poca ventilación, con poca luz solar, y sobre todo también un sistema laboral que incluía a niños y a mujeres, los cuales obviamente eran expuestos a trabajos de muchas horas, ya un régimen laboral que sobre todo no tenía en cuenta los derechos de los cuales hoy tienen los niños. Ningún niño en la actualidad puede trabajar, ¿sí? A ver, ninguna empresa o organismo puede contratar a un niño para trabajar. Por eso están los famosos derechos de los niños. Que en algunos lugares del mundo no se respeten es otra cuestión, pero entra dentro del marco de los derechos humanos. Bueno, todo esto que yo les estoy marcando así en líneas sumamente generales y que nosotros vamos a ir desglosando con un mayor detenimiento ya en el trabajo con la unidad número 2, van a crear, animaría a decir, las condiciones necesarias para que se vayan gestando las primeras rebeliones de la clase obrera.
La rebelión es como una protesta contra el sistema, en este caso político y laboral imperante. Así van a hacer lo que se va a conocer con el nombre de movimiento sindical y también el llamado movimiento socialista, del cual Karl Marx es uno de sus propulsores. Dentro del denominado socialismo o pensamiento socialista, podemos encontrar tres tipos o tres etapas. Una etapa que es el llamado socialismo utópico, otra etapa que se conoce con el nombre de socialismo científico, y una tercera etapa que podríamos llamar socialismo post-marxista. Nosotros para esta materia y para el trabajo que vamos a realizar con las teorías económicas, el que nos interesa un poco más desglosar y analizar es el socialismo científico, cuyo principal adherente va a ser obviamente Karl Marx. Vamos a las bases. Marx creía que el socialismo no estaba próximo y que no aparecería sino hasta que las condiciones de la clase trabajadora se deterioraran hasta el punto de llevarla a una franca rebelión. Y esto es un poco lo que yo estaba como anticipando. O sea, el movimiento socialista nace en función de todas estas grandes, podemos decir, condiciones de llevar al trabajador a situaciones, podemos decir, de total vulnerabilidad de sus derechos, ¿sí? Sobre todo con condiciones laborales abusivas, condiciones sin descanso, trabajo insalubre, trabajo de niños. Todo esto, según Marx, tenía como un fin ya previsto, que era la revolución social. Bueno, en líneas generales, el pensamiento de Marx empieza a tener una mayor injerencia a partir de 1848, con lo que fue la publicación del denominado Manifiesto Comunista. A ver, no es, para aquellos que me están escuchando, la publicación más importante que va a tener este hombre, ¿sí? Pero sí, a partir del Manifiesto Comunista, empieza de alguna manera a tener una mayor influencia en su pensamiento esta cuestión de, sobre todo, la idea de la lucha de clases. Tal vez, si tenemos que destacar una de las obras más importantes de Marx, podemos mencionar Al Capital, o El Capital, como se lo denominó. ¿Por qué El Capital? Porque en líneas generales esta obra va a generar una gran influencia sobre el pensamiento de la época, ¿sí? Y sobre el pensamiento socialista y revolucionario en general, que es un poco la idea que acá está presente en esa filmina. Yo recién les decía que al socialismo marxista nosotros lo podemos ubicar en sus orígenes aproximadamente a mediados del siglo XIX, 1848 con la aparición del Manifiesto Comunista, y aproximadamente lo podemos llegar a extender hasta 1890. Época también que en cierta manera coincide con la difusión del pensamiento neoclásico, que sería la segunda escuela que nosotros vamos a trabajar, sobre todo con el accionar de uno de sus principales autores. Hablo del pensamiento neoclásico para que no se pierdan, que se llama... Profe, disculpe, Sí, hasta qué año dijo? hasta 1890, fines del siglo XIX. A ver, la finalidad, ¿sí?, del pensamiento del socialismo marxista no es algo rígido, ¿sí? Por allí en algunas otras regiones del mundo, o podemos decir, fue un pensamiento que no solamente se restringió a Europa, sino que también abarcó otros lugares del planeta, ¿sí? En algunos otros lugares, esta mirada económica, política, ¿sí?, filosófica se extendió más allá del 1920. Hay algunos autores que dicen que en algunos lugares llegó hasta el 1930, ¿sí? Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con esa fecha, 1890, porque en cierta manera coincide también con la aparición de una nueva escuela de pensamiento económico, que es la escuela neoclásica. Esta escuela, la neoclásica, va a tener a uno de los principales autores o propulsores, si ustedes quieren, que va a refutar mucho de las cuestiones que Marx de alguna manera había planteado en esta escuela que estamos viendo, ¿sí?
Este autor se va a llamar Alfred Mandel, ¿sí? Ya cuando avancemos en la escuela neoclásica lo vamos a ir trabajando. Sobre todo el pensamiento de Marx va a estar muy apoyada por la influencia de uno de sus grandes amigos y uno de sus grandes, diría yo, eh, grandes compañeros dentro de esta mirada socialista, que va a ser Friedrich Engels, o más conocido también con el nombre de Federico Engels en la traducción al castellano. Sobre todo la obra tanto de Marx como de Engels se va a desarrollar en torno al capital, sobre dos conceptos claves que nosotros vamos a ir abordando en el desglose de esta clase. Uno, fundamentalmente, que estoy seguro que del otro lado han escuchado, es el tema relativo a la lucha de clases. Y otro concepto sumamente importante que se va a desarrollar, ¿sí?, en esta escuela es el concepto que recibe el nombre de la plusvalía, ¿sí? Avanzando un poquito en este vínculo que yo recién les decía de Marx y de Engels, ya para mediados del siglo XIX, 1848, publican el Manifiesto Comunista, que en ese manifiesto sobre todo podemos ver la esencia de su mirada y de su postura ideológica que luego irán profundizando en la producción de los años siguientes. En el año 1859, Karl Marx va a hacer una crítica sobre todo a la economía política. Esa crítica a la economía política va a ser el germen de su segunda producción, como yo les decía, la producción que es tal vez la más importante que Marx desarrolla, que es la obra denominada El Capital. Este libro, El Capital, va a constar de 4 volúmenes. En un primer volumen, publicado en el año 1867, Karl Marx esboza algunas de las ideas vinculadas al ámbito económico, ¿sí?, ya dejando entrever esta cuestión que yo les decía de la lucha de clases. En un segundo y tercer volumen, ya no va a ser publicado por Karl Marx, sino que va a ser publicado por Federico Engels en base a los materiales y a lo que había escrito Marx. La publicación va a ser en 2 etapas. El segundo volumen se va a publicar en 1885 y el tercer volumen en 1894. Y hay un cuarto volumen, ¿sí?, que es tal vez la producción más importante de Marx en relación a lo que nosotros llamamos la teoría de la plusvalía. Esa publicación va a ser una publicación tardía, aproximadamente se hace en 1904, pero es el aporte más importante de la obra de Marx. El único problema bueno, en ese cuarto volumen Marx no lo alcanzó a desarrollar en su totalidad y es visto como una versión preliminar e inconclusa de este autor. Dentro de los principales aportes de la teoría de Marx, podemos hablar de lo que es el materialismo histórico, ¿sí? A ver. El materialismo histórico es una teoría particular sobre lo que se denomina el mecanismo del acontecer histórico. Marx decía que existían 3 elementos que sirven para distinguir a cualquier sociedad del planeta. En estos 3 elementos, Marx va a establecer lo que se llama el orden principal de causalidad. Vuelvo a repetir. Había 3 elementos que servían para distinguir a toda sociedad, ¿sí?, a cualquier sociedad del planeta. Entre estos 3 elementos, Marx va a establecer un orden que denomina el orden principal de causalidad. En un primer lugar, él habla de la base material de la sociedad, ¿sí? Dice que la sociedad, necesita un grado de desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, el nivel de potencialidad que tiene una determinada economía. En un segundo lugar, se van a considerar las formas, sobre todo de relación, que se dan entre los individuos, por motivos que tienen que ver muchas veces con la participación en el mismo proceso productivo. Acá vemos las relaciones sociales de producción que las define como, yo diría, con
las define de dos maneras particulares o toma como marco referencial dos tipos de relaciones sociales. Una primera relación que la podríamos nosotros catalogar como las relaciones de propiedad, cuando vemos la relación entre las personas y las cosas. Y después una segunda relación que la podríamos definir como las relaciones humanas, cuando vemos la relación entre las personas. Y habla, o esto genera, lo que Karl Marx va a denominar con el nombre de la superestructura. La superestructura va a estar compuesto por elementos fundamentalmente de tipo institucional y jurídico, entre algunos de ellos, ¿sí? Sobre todo cuando yo hablo de la superestructura y de estos elementos institucionales y jurídicos, hago mención a elementos que son intangibles, o sea, que no los puedo tocar, pero que están presentes en toda sociedad. Una superestructura corresponde a una conciencia social determinada. En esta conciencia sí influye aún al Estado y a la religión. A ver, para Karl Marx, en relación al ámbito religioso, él decía, sobre todo con una frase que muchos conocen, que la religión era el opio de los pueblos. Para aquel que no sepa qué es el opio de los pueblos, el opio es como una droga, ¿sí? Es como una droga. Sería, la religión es la droga de los pueblos. Esto es un poco lo que Marx plantea en su mirada socialista en torno a lo religioso. Ese opio de los pueblos o esa droga para Marx hacía que el proletariado son los trabajadores, se mantuvieran de alguna manera adormecidos, ¿sí? Para llevar a cabo esa revolución de la cual él hablaba en su mirada política. El proletariado, la palabra proletariado viene de prole, porque normalmente los trabajadores a comienzos del siglo XIX eran personas que tenían mucha descendencia. Hablamos de que una familia normal en ese momento tenía 5 o 6 hijos. No existía el control de natalidad como existen hoy, ni los métodos de cuidado. Entonces era común que las familias fueran familias muy numerosas. Por otro lado, también vale aclarar que en ese tiempo del cual nosotros estamos hablando, fines del siglo XIX, la esperanza de vida sí era muy acotada. Aproximadamente en ese tiempo una persona podía llegar a vivir como sumo 45, 50 años, no más de eso. Entonces, los tiempos como para hacer determinados tipos de actividades eran relativamente mucho más cortos que los que tenemos hoy. Entonces, por eso las familias tenían mucha descendencia, porque a lo mejor de esos 6 o 7 hijos, la mitad, ¿sí? Con mucha suerte, llegaba a la vida adulta. Los otros, lamentablemente, fallecían por cuestiones que tenían que ver con infecciones, con enfermedades contagiosas, accidentes, ¿sí? Que eran muy comunes en la época. Bueno, no quiero profundizar en eso, vamos a ir avanzando sobre otras cuestiones. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Se va entendiendo bien? Profe, Sí. no sé si todavía estamos en los tres elementos que diferencian a la sociedad. Sí, el tercer elemento no es otra cosa que la superestructura, ¿sí? Yo les hablaba de dos elementos previos, uno tenía que ver con las relaciones sociales de producción y el otro elemento con la propiedad. Él habla de un tercer elemento que es la superestructura. La superestructura está compuesta por elementos de carácter institucional, elementos de carácter jurídico, elementos que son intangibles, ¿sí? Pero que están presentes en toda sociedad. Por eso él hablaba también de que en estos elementos teníamos que tener presente al Estado, a la religión, y para él la religión la consideraba como el opio de los pueblos, porque decía, la religión mantiene como adormilados, mantiene adormecidos a los trabajadores, a los proletarios, ¿sí? Y ese hecho de que los mantenga como adormecidos hace de que no se lleve adelante esta idea de la revolución. Revolucionarse contra el sistema imperante y que obviamente causaba
todo este tipo de marginalidad y de situación de empobrecimiento de los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de Marx, yo recién hablaba de la cuestión religiosa, pero en el caso del Estado, Marx tenía una palabra que decía, no es más que la cristalización del poder de la sociedad dominante o del poder de la clase social dominante. Él siempre hablaba de que el Estado actuaba en favor de los intereses de la clase social dominante y en contra de los intereses generales, sobre todo de los sectores más vulnerables, ¿sí? Marx va a ser influenciado por el pensamiento de algunos otros autores. Yo recién en la filmina que estaba pasando, les hablaba de la conexión darwiniana. ¿Sí? Marx va a ser muy influenciado por la producción de Charles Darwin. ¿Sí? Darwin va a ser un gran investigador y cuya obra máxima tiene que ver con tratar de descubrir el origen de las especies, analizar de dónde provenimos, ¿sí? Y ese vínculo que Darwin de alguna manera plantea con su mirada evolucionista. Por ejemplo, uno de los postulados de Darwin tiene que ver con el hecho de que el ser humano proviene de monos evolucionados, ¿sí? Proviene de homínidos que con el paso de millones de años fueron evolucionando, fueron adquiriendo otro tipo de capacidades hasta llegar a lo que somos hoy actualmente, al famoso Homo sapiens sapiens, ¿sí? Entonces, bueno, Marx también está muy influenciado por el pensamiento científico, filosófico de su tiempo, y sobre todo por esta mirada de Marx, del origen de las especies. Y ustedes me dirán por qué, y porque de alguna manera, a partir de la mirada de Darwin, Marx intenta buscar una explicación más de carácter natural al tema de la lucha de clases, ¿sí? Busca explicar de manera natural este tema de la lucha de clases, ¿sí? Acá en esta filmina dice, propuso la lucha por la existencia que él había observado en todas partes. Las condiciones favorables tenderían a preservarse y las desfavorables a destruirse. Para Marx, la organización social actual, lo mismo que los organismos biológicos actuales, era consecuencia del cambio pasado y antecedente de los cambios por venir. Sobre todo en esto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del pensamiento de la época, la idea de Marx era basarse en los escritos de Darwin para de alguna manera poder darle una explicación natural a lo que él consideraba la lucha de clases. También va a estar muy influenciado por el pensamiento de Hegel, ¿sí? O como se lo llama también la influencia hegeliana. ¿Por qué? Porque Hegel se basa fundamentalmente en lo que se llama el método dialéctico, ¿sí? Y a partir del método dialéctico surge lo que se va a conocer con el nombre del materialismo dialéctico. La dialéctica, a ver, no es otra cosa que una manera de conocer, podríamos definirlo como un modo de conocimiento, que se va estructurando a partir de distinguir la operación de una fuerza originaria. De acá empieza a gestarse en este materialismo dialéctico algo que se conoce con el nombre de tesis, la antitesis y la síntesis, ¿sí? Entonces, partiendo de esta influencia hegeliana, ¿tá? Acá ustedes ven, modifica la noción del proceso dialéctico de Hegel y lo utilizó para formular su propia teoría del materialismo histórico. ¿Sí? Obviamente que esta teoría del materialismo dialéctico luego daría fuerza a esa idea del materialismo histórico. En esta idea, ¿sí? En esta idea, yo les hablaba recién que en la dialéctica el modo de conocimiento que se estructura es a partir de distinguir la operación de una fuerza originaria. Eso es lo que se llama la tesis. Con respecto a la cual se desarrolla una fuerza contraria o en contradicción. Esto es lo que se denomina la antitesis. De esto resuelto, ¿sí? Cuando esto se logra resolver, se logra una fuerza de carácter superadora.
que es la síntesis. Esto adquiere la naturaleza de una nueva tesis en una instancia posterior. O sea que al momento de llegar a una síntesis, yo ya estoy en condiciones naturales de generar una nueva tesis y de volver a pasar por los mismos estados, y tesis, antítesis y síntesis. Para este autor, el equilibrio es un punto fundamentalmente entre dos contradicciones. Va a utilizar fundamentalmente la dialéctica para explicar la evolución de la historia. Ya acá vamos un poquito con esto que estábamos hablando, ¿sí? Marx reemplazó el idealismo de Hegel con una versión modificada del concepto de Ludwig Feuerbach acerca del materialismo filosófico. El materialismo filosófico se refiere a un énfasis en la materia, las cosas reales o el mundo de la realidad, en contraste con el reino de las ideas, que es el idealismo. O sea, en definitiva, estas ideas de tesis, antítesis y síntesis, y esta formulación de lograr el equilibrio, le va a permitir a Marx, sobre todo, utilizar la dialéctica para explicar la evolución de la historia. Esto que es medio complicado para que ustedes lo vean, cuando yo hablo de la evolución de la historia, no hablo más que tomando en cuenta las diferentes edades en las cuales se divide el tiempo histórico, analizar las fuerzas que han entrado en contradicción. Para que ustedes me entiendan del otro lado, voy a ir a un ejemplo muy básico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del pasado, hablamos de la edad antigua, podemos hablar de dos fuerzas en contradicción. Una fuerza representada por los esclavos y otra fuerza representada por los amos, ¿sí? Resuelto este estadio, esta cuestión de amos y esclavos, ¿sí? Se pasa a un estadio social diferente ya en el marco de la Edad Media. En la Edad Media no hablamos de esclavos y de amos, sino que empezamos a hablar sobre todo de siervos y el señor feudal. Hablamos de una puja, de una lucha entre el siervo y el señor feudal. Cuando logra resolverse esa puja entre los siervos y el señor feudal, se pasa a otro estadio social, ¿sí? Ese estadio social nuevo es lo que se denomina el capitalismo. En el capitalismo hay dos fuerzas contrapuestas. Esas dos fuerzas contrapuestas son, por un lado, el proletariado, lo que son los trabajadores, y por otro lado, el capitalista. Cuando esto se resuelve, pasamos, como dice Marx, a la idea de socialismo. Y en la idea de socialismo tenemos también dos fuerzas contrapuestas. Esas fuerzas contrapuestas son los capitalistas y los proletariados. De acá surge la llamada dictadura del proletariado. Esa dictadura del proletariado, cuando llega a su marco de evolución o a su fase de evolución, se denomina comunismo. ¿Sí? Entonces, hay un estadio social donde no hay, allá en el comunismo, perdón, hay un estadio social en donde no están presentes ni las clases sociales y en donde no hay Estado. ¿Sí? Acá el Estado no es otra cosa que la cristalización, del poder de una clase sobre otra. Sin clases sociales ni nadie que domine a nadie, por lo tanto, no hay Estado, ¿sí? No hay Estado. Y eso es lo que propugna sobre todo el comunismo, una sociedad sin clases y sin Estado. Entonces, en una concepción de sociedad sin clases y sin Estado, la lucha de clases ya no está presente, ya no hay concepción de lucha de clases. Y esto es la base, sobre todo, del pensamiento de Marx. Vamos hasta ahí, ¿me entienden? Esto es medio complejo, yo estoy sintetizándoselos al máximo para que lo puedan de alguna manera ir entendiendo del otro lado, ¿sí? El pensamiento de Marx es muy complejo, ¿sí? Hago una pregunta. En esa época, la esclavitud era muy normal, ¿no? Pasaba desapercibido, era como una cuestión de que se lo tomaba como algo que el esclavo era esclavo y listo. Mira, el tema de la esclavitud es un tema para tratar con pinzas. Ya cuando Marx escribe el manifiesto comunista, prácticamente la esclavitud ya había desaparecido, por lo menos en el marco europeo, ya no hablamos de esclavos, ¿sí? Por eso él dice, a partir del materialismo histórico,
utilizando la base dialéctica de que se puede entender estas, como él llama, fuerzas contrapuestas, ¿sí? O fuerzas en contradicción. Por un lado, él dice, en la antigüedad nosotros mencionamos a los esclavos y los amos. Resuelto esa situación de disputa entre los amos y los esclavos, pasamos a un nuevo estadio social. Y ese nuevo estadio social ya está enmarcado dentro de un nuevo tiempo histórico. Ese nuevo tiempo histórico es la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media vos ya no tenés esclavos y amos, sino que vas a tener fundamentalmente a siervos que trabajan para un señor feudal. Entonces, esa lucha o esa puja se va a dar entre el siervo y el señor feudal. Cuando esta situación entre siervo y señor feudal logra superarse, logra venir otra cosa, ya estás en un nuevo estadio social que se denomina el capitalismo. Ya en el capitalismo vos tenés dos fuerzas contrapuestas, ¿sí? Dos fuerzas que entran en contradicción, que es el proletariado y el capitalismo. Capitalista, perdón. Cuando se resuelve la puja entre trabajadores y dueños del capital, vos estás dentro de un sistema que es el sistema socialista. Esto que te estoy marcando son cambios y transformaciones que se van dando a lo largo de la historia. No son exclusivas del siglo XIX, sino que él hace como un entendimiento de los procesos históricos que ha tenido esta cuestión de la lucha de clases, ¿sí? En la historia. Ya para el tiempo histórico que a él le tocó vivir, que era mediados del siglo XIX, él habla de esta situación de lucha entre el proletariado y el capitalista, pero que no es una situación de lucha que nace allí, sino que viene desde la antigüedad. ¿Se entiende? Y cuando hablamos fundamentalmente de que se llega a una solución entre la lucha que ejercen los capitalistas con los proletariados en el marco de esa idea socialista, entonces él habla de del nacimiento de lo que es la dictadura del proletariado, ¿sí? Un gobierno de los trabajadores. Esa dictadura del proletariado va a evolucionar a una última fase, y esa última fase la llama el comunismo, ¿sí? En el comunismo es un estado social en donde no hay estado ni hay clases sociales. Y por eso en algunas naciones comunistas el tema de las clases sociales no existe. Como Cuba, profe. Exactamente, como Cuba, como la ex Unión Soviética. Ahora, Corea del Norte. Exactamente, Corea del Norte. Pero bueno, vayamos a este punto. Y ahí yo no quise entrar al comienzo, por eso les hablaba de que íbamos a trabajar una de las miradas del socialismo, porque es muy profundo, es muy amplio para desarrollarlo en una clase. El hecho de que cuando hablamos de socialismo también caemos en esta mirada utópica. No hay un comunismo puro, como lo pensaba Karl Marx, ¿sí? Porque, a ver, ustedes recién me hablaban de Cuba, yo les hablaba de la Unión Soviética, por ahí alguien me hablaba de China, ¿sí? De China o repetime por favor, de Corea o de Corea del China. Norte. Corea del Norte. Va, China también. Claro, no hay un comunismo puro, o sea, está bien, hay una sociedad sin clase, pero sigue existiendo un Estado que controla, un Estado que regula, ¿me entienden? Profe. Sí, no sé quién. Santiago, ¿cómo puede ser, profe, que no sé si China, bueno, hoy es país primer potencia, digamos, ¿cómo puede ser que un país así implemente el comunismo, digamos, y le vaya tan bien? Porque China está perfecto, digamos. Es una muy buena pregunta, Lo que pasa es que en el caso de las naciones orientales, en su gran mayoría, China, Japón y algunas otras, no es la implementación de un comunismo puro, ¿se entiende? Han tomado algunas cuestiones del comunismo, pero también toman algunas cuestiones del capitalismo. O sea, son como sistemas mixtos, ¿sí? Sistemas mixtos que les ha dado muy buen resultado.
Porque, a ver, en un sistema comunista yo me cierro a la economía de mercado, por decirlo así. Intento no comercializar con aquellos países que a lo mejor tienen otra mirada ideológica diferente a la mía. Pero esto no sucede. Ustedes ven que grandes naciones como China abren sus puertas al comercio internacional. Entonces, bueno, yo digo que no hay un sistema puro, sino que son sistemas mixtos, hay como una mixtura en donde se conserva obviamente la estructura comunista, ¿sí? Un comunismo atemperado, porque no vamos a un comunismo como lo pensaba Marx, en donde el Estado no está presente, el Estado desaparece. El Estado, sí, sí no te escuché, perdón. Es comunista para adentro, o sea, después para las relaciones como el tema económico es capitalista, ¿no? Exactamente, o sea, obviamente se rige el mundo por el sistema que impera en la actualidad, que es el sistema capitalista. El sistema capitalista post finalización de lo que fue la denominada Guerra Fría. A partir del final de la Guerra Fría, el sistema que se termina imponiendo en esa lucha ideológica que fue prácticamente de mediados del siglo XX a casi las últimas décadas del siglo XX, que fue entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Los dos defendían una postura. Bueno, la que se terminó imponiendo fue la mirada capitalista que defendía Estados Unidos. Y bueno, las naciones del mundo, desde finales de los 90 en adelante, han, de alguna manera, se han situado en esa lógica económica. Y como decía, no sé quién del otro lado, a lo mejor sí, es un comunismo hacia adentro, pero hacia afuera tienen que situarse en las leyes que en ese momento están impuestas por el mercado. Y el mercado existente en este momento es el mercado capitalista. Oferta, demanda de productos, bienes y servicios, ¿sí? El tema del comercio, el tema de las empresas que cotizan en bolsa, todo forma parte de lo que es el sistema capitalista actual que se vive. Entonces, por eso les digo, son como sistemas, me atrevería a decir mixtos, ¿sí? Sin ser económicos, sistemas que toman cierta mixtura, pero no es un comunismo utópico o puro como el que pensaba Marx. Acá en este tipo de comunismo, el de Marx, el Estado es la cristalización de lo que se denomina el poder de un sector, el poder de una clase sobre otra, ¿sí? Él decía, no tiene que haber Estado porque si hay Estado, el Estado de alguna manera termina privilegiando a los sectores altos de la sociedad en desmedro de aquellos sectores más desprotegidos. ¿Quiénes eran los sectores más desprotegidos en ese momento? El sector de los trabajadores. Sin clases sociales, ni que nadie domine a nadie, por lo tanto no hay Estado, ¿sí? Esa es la idea base del comunismo, ¿tá? También en las leyes del comunismo hay mucha importancia a lo que es la teoría del valor. Para el comunista, la teoría del valor viene dada, o para Marx, para ser más preciso, la teoría del valor viene dada por el trabajo, ¿sí? Al trabajador, decía Marx, estamos hablando de mediados del siglo XIX, se le paga un salario de subsistencia, ¿sí? Distingue el valor de la fuerza de trabajo en dos cuestiones. La primera tiene que ver con el trabajo socialmente necesario, ¿sí? El trabajo socialmente necesario es aquel que genera lo que se denomina un salario de subsistencia. La subsistencia es, chicos, lo que a mí me permite vivir. Si yo a partir de mi salario, de lo que gano con mi salario, tengo que cubrir mis requerimientos básicos, indispensables para vivir. La comida, la vestimenta, la alimentación, ¿sí? Son cuestiones mínimas. Y habla también de que en esa fuerza de trabajo hay una segunda instancia, que es la denominada plusvalía, que es el salario que está por encima del salario de subsistencia. Ya lo vamos a ver con un ejemplo para que me entiendan. Esta plusvalía, que está por encima de ese salario de subsistencia, es, podemos decir, ese dinero o ese capital del cual se termina apropiando aquella persona dueña de los medios de producción. O sea, hablo del capitalista. O sea, de la plusvalía, el capitalista se apropia de la plusvalía, ¿sí?
simplemente por contratar al trabajador. A ver, voy a tratar de hacer un ejemplo para que me entiendan esta idea de la teoría del valor y de la importancia del trabajo socialmente necesario para la cuestión de la subsistencia y esta mirada de lo que es la plusvalía. Por ejemplo, un contratista, un empresario, para que ustedes me entiendan, emplea a un trabajador. Por ahí hay un micrófono abierto, ciérrelo porque hay mucha interferencia, no sé de quién será. Por ejemplo, hay un empresario o un contratista que toma a un trabajador, emplea a un trabajador. Lo emplea obviamente a precio de mercado, ¿sí? Le dice, bueno, mira, yo te contrato, vos vas a trabajar un margen de 12 horas haciendo determinada actividad y te voy a pagar, ¿sí? A ver, yo pongo un ejemplo hipotético basándome en la moneda que manejaban en ese momento en Inglaterra. 3 chelines. ¿Sí? En ese tiempo a un trabajador por 12 horas de trabajo se le pagaban 3 chelines. No me pidan que les diga el cambio actual porque no tengo idea de cuánto es un chelín al cambio actual, no tengo ni idea. Pero me supongo que era algo mínimo, ¿sí? Como decirle, mira, por 6 horas trabajadas te voy a terminar dando 30 pesos. Bueno, no hacemos nada hoy con 30 pesos, 300 pesos nuestros, ¿sí? Que te va a permitir comprarte 1 kilo de pan, un poquitito de carne, y no sé, un poco de fideo para que pueda... Un poco semanal con 300, profe. Claro, o sea, te dan nada, ¿me entendés? O sea, te va a alcanzar para poder vos cubrir tu necesidad de alimentación. Pero si tenés familia, fuiste, o sea, no la vas a poder cubrir. Bueno, en ese momento, mediados del siglo XIX, en muchos de los talleres fabriles de la Europa de ese momento, era esa la situación. O sea, los empresarios, los capitalistas, contrataban a un trabajador, ¿sí? Ese trabajador tenía que desempeñarse en una fábrica 12 horas trabajando y por 12 horas de trabajo le daban 3 chelines, o sea, nada. Esos 3 chelines le tenían que permitir a ese trabajador cubrir su nivel de subsistencia, que de hecho no lo hacía. El concepto de plusvalía viene dado por lo siguiente. Normalmente, dentro del campo económico, ¿sí? El trabajador ya en las primeras 6 horas de trabajo, ya él había generado los bienes gananciales que cubrían esos 3 chelines que el capitalista le daba. O sea, para que me entiendan, en las primeras 6 horas de trabajo ya había cubierto esos 3 chelines, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las otras 6 horas de trabajo? Y bueno, las otras 6 horas de trabajo, si la ganancia representada por esas otras 6 horas, ¿quién se las apropiaba? Se las apropiaba el capitalista. Eso es el concepto de plusvalía, ¿está? O sea que al trabajador le terminan pagando lo mínimo por determinadas horas de trabajo y el resto del trabajo que él mismo hace se lo termina llevando el capitalista. Ese es el concepto de plusvalor o de plusvalía. A ver, a mí en otra época de mi vida me tocó trabajar en una empresa en donde yo arreglaba fotocopiadoras, fotoduplicadoras. Entonces me mandaban a una empresa a hacer un servicio técnico. El servicio técnico, supóngase yo tenía que cumplir 8 horas de trabajo, ¿sí? Me llevaba a arreglar una máquina o hacer una limpieza 1 hora, 1, 2 horas. Entonces, a lo mejor por 5 horas de trabajo diario, ¿sí? Diario, yo ya en esas 5 horas de trabajo cubría, no sé, toda la ganancia o el salario mínimo con el cual yo podía subsistir. Yo les digo 5 horas, es mentira, lo hacía en 40 minutos, en media hora. En media hora de trabajo yo ya cubría lo que tenía que ganar por día en ese trabajo. Y todo lo otro que hacía a lo largo de esas 8 horas, a veces eran 10 horas, era la ganancia que se llevaba mi jefe, el dueño de la empresa en la cual yo estaba, ¿sí? Ese es el concepto de plusvalía. O sea, al trabajador le pago lo mínimo y el resto de la ganancia se la termina llevando el capitalista. ¿Tá? ¿Mano de obra barata sería, profe? Perdón, no te escuché. ¿Mano de obra barata? Exactamente, es mano de obra barata, ¿sí? El concepto de plusvalía.
Al trabajador lo arreglo con un 10% y el empresario, si se puede llevar el 90%, mejor para él. Ese es el concepto de plusvalía. Una plusvalía descarada. Hoy vemos un concepto de plusvalía descarada que en líneas generales era muy parecido a lo de mediados del siglo XIX. A ver, ¿por qué el capitalista se abusa del trabajador? ¿Y por qué el trabajador no puede protestar? No puede revolucionarse contra esas condiciones laborales. Fundamentalmente porque en esa época, y trasladándolo a la actualidad también hoy, existe lo que se llama el ejército de reserva. ¿Sí? ¿Qué es el ejército de reserva? La gran cantidad de desocupados que existen. ¿Sí? Entonces, yo que gano nada, ¿sí? Si presiono a que me paguen más porque no estoy de acuerdo con ganar 3 chelines por el trabajo que realicen, ¿qué me pasaría? ¿Cuál sería la postura lógica del capitalista que me contrató? A ver si se dan cuenta del otro lado. ¿Qué haría conmigo? Despedirlo y buscar uno que esté conforme. Lo reemplaza. Exactamente, me despide, no me pagan nada, porque en esa época no había indemnización. No me pagan nada, me despide y contrata a otro que esté dispuesto a hacer el trabajo por 3 chelines. Y es más, hasta muchas veces, como sabía que había cientos de personas que necesitaban trabajar, le decía, mira, yo pagaba 3 chelines, pero ahora pago 2. No, pero 2, bueno, listo, pago 2, ¿quién quiere? Y había 10 que levantaban la mano que por 2 chelines hacían el trabajo que yo antes hacía por 3. ¿Se entiende? Esa es una cuestión que forma, por decirlo de esta manera, la base o la esencia de lo que es el capitalismo, ¿sí? La base o la esencia de lo que es el capitalismo y que de alguna manera marca esta cuestión de un sistema que está en permanente lucha, porque obviamente los trabajadores con el paso del tiempo no quisieron seguir bajo esas condiciones. Pero a ver, si uno protesta contra un empresario, lo más seguro es, como me decían ustedes, que lo terminen despidiendo. Ahora, si yo ya me agrupo con otras personas a partir de un sindicato, a partir de un gremio, y ejerzo, llamémosle, presión para que la situación empiece de alguna manera a modificarse, entonces eso puede llegar a repercutir en mejoras para el sector. De ahí la importancia que comienzan a tener ya a fines del siglo XIX las organizaciones sindicales, gremiales, que empiezan a luchar por los derechos de los trabajadores, ¿sí? Porque fundamentalmente, a ver chicos, entiéndanme, el capitalismo, como decía Marx, es la explotación de una clase sobre otra. O sea, la explotación de los capitalistas, de los dueños del capital, de los medios de producción, sobre los trabajadores, o como se los llamaba en ese momento, los proletarios. Entonces, Marx va a distinguir muy bien la diferencia entre plusvalía y beneficio. Él habla de que el capitalista se apropia de la plusvalía, ¿sí? Y habla de esta idea del capital. El capital entendido como dos partes. Dice, el capital tiene que estar presente, pero a ver, el capital para el capitalista, para el empresario, tiene que ser, por un lado, para la adquisición de insumos y materias primas. Eso es lo que él llama capital constante. Y que Marx decía que es un beneficio lógico y aceptable que tiene que recibir el empresario o el capitalista. Marx está en contra de lo que es el capital variable, ¿sí? Ese capital variable, él decía que el beneficio que terminaba teniendo el empresario no estaba bien, ¿sí? Y ahí en ese capital variable entra esta idea de plusvalía, porque la plusvalía no es otra cosa que la opresión a la clase trabajadora, ¿sí? Y él decía que una clase trabajadora oprimida permanentemente genera como caldo de cultivo una revolución y que esa revolución termina siendo inevitable, ¿sí? Y que esta revolución se iba a dar en las economías más desarrolladas. ¿Por qué en las economías más desarrolladas? Porque la economía más desarrollada tiene un mayor nivel o una mayor tasa de plusvalía, porque las economías desarrolladas son competitivas,
tienen que producir cada vez más para que una empresa sea más competitiva y muchas veces tiene que bajar el nivel de los salarios, aumentar la productividad, aumentar las horas de trabajo. ¿Tá? Entonces él decía que en aquellas sociedades más desarrolladas desde el punto de vista económico y que tenían una mayor tasa de plusvalía, la revolución era algo inevitable. Pero esto no sucedió. No sucedió porque en realidad esta idea del comunismo no se aplicó en esa lógica utópica que yo les había planteado, una sociedad sin clases y sin Estado, eso no sucedió, y la mayoría se quedaron en un estadio de lo que se denominó el socialismo, nunca pasaron a ser comunistas del todo, ¿me entienden? Y sí hubo revoluciones, pero las revoluciones se dieron en las sociedades menos adelantadas de la época, ¿sí? Hubo revolución, hubo transformaciones, pero en las sociedades menos adelantadas de la época. Un ejemplo de esto es la famosa revolución rusa, que seguramente algunos de ustedes han visto en la escuela. Rusia, a comienzos del siglo XX, era la nación más atrasada de Europa, la más atrasada, una nación destinada sobre todo su producción al tema agrícola. Y bueno, se seguía sembrando y cosechando con técnicas de hacía 200 años atrás, mientras que las naciones del resto de Europa ya utilizaban diferentes maquinarias para la siembra, para la cosecha. En Rusia se seguía haciendo de manera manual. Y por la gran opresión de los sectores dirigentes sobre las clases más pobres, y bueno, y en el marco también de su participación en la Primera Guerra Mundial, en la guerra con el Japón, ¿sí? Llevó a que la clase estuviera más que oprimida, no alcanzara llamémosle, los requerimientos mínimos de la subsistencia, y bueno, y se terminaran revolucionando contra el poder vigente, que era el poder de los zares. Los zares eran especies de reyes, ¿sí? Que estaban en Rusia en esa época. Y bueno, ya ahí se implementa lo que luego con el paso del tiempo va a ser la mirada socialista y el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a partir más o menos de la década del 20 y que va a durar hasta finales de la década del 80, para que me vayan entendiendo. Entonces, para Marx, fundamentalmente, el Estado no tendría que estar presente, ¿sí? Porque el Estado lleva adelante una mirada en donde siempre termina beneficiando a los sectores más pudientes o a las clases dominantes en desmedro de los sectores más desposeídos. Esto en líneas generales es el pensamiento de Karl Marx. Obviamente es complejo, yo acá he hecho alguna síntesis, ¿sí? Acá cuando les hablé de la esclavitud y el feudalismo, la teoría del valor, la teoría de la explotación, la plusvalía, como ustedes ven, son algunas de las cuestiones que este hombre desarrolla. ¿Está? Profe, sí. Volviendo un poco Sí, atrás, ¿cómo dijo que se llamaba el capital que tenía que ser para compra de materias primas? O sea, el mínimo, digamos. Tu capital, él entendía la idea del capital desde dos lugares. Lo que vos me hablás es el capital constante. El capital constante al dueño de los sistemas de producción, al empresario, le tiene que servir para la adquisición de insumos o de materias primas. O sea, el capitalista obtiene el beneficio, pero ese beneficio lo destina a la compra de insumos y materias primas. Karl Marx decía que eso estaba bien, que tenía que ser así, era lógico, era aceptable. Lo que él no aceptaba era el concepto de plusvalía, de que el capitalista se llevara una muy buena suma de dinero por tu trabajo cuando a vos te terminaba pagando nada. ¿Se entiende? El concepto de plusvalía no iba al trabajador, sino que iba al empresario. Y es lo que ocurre hoy, chicos. A ver, a muchos pibes jóvenes que consiguen su primer trabajo, que entran, podemos decir, dentro del ámbito laboral, no le pagan sueldos altos. ¿Sí? Yo he visto muchos exalumnos, por ejemplo, en la época ya de septiembre en adelante, a lo mejor conseguir un trabajo temporal en alguna tienda, en alguna heladería o en algún comercio. Y bueno, y a veces son turnos largos,
¿sí? Donde tienen que estar muchas horas, y yo les decía, ¿cobras bien? No, ese profe, termino cobrando nada. Y generalmente, al cabo de 4 o 5 meses, los despiden y vuelven a contratar a otro, para que ese trabajador no quede fijo en ese lugar, no tenga que pagársele aporte y ya otras cuestiones que tienen que ver con los derechos laborales. Bueno, y eso es algo parecido, o sea, en esa época el trabajador no tenía derechos laborales. Nosotros te pagamos 3 chelines, ¿lo aceptas? No, pero mire, son 12 horas de trabajo, las condiciones son insalubres, me termino enfermando, no tengo descanso, listo. Hay 100 más tocando la puerta que no por 3, van a trabajar por 2. Y es más, hasta hubo casos en donde no se les pagaba dinero, es un plato de comida y un lugar para vivir, con eso era suficiente. ¿Se entiende? Eso es un poco cómo se ha manejado la economía, sobre todo en el siglo XIX y en el marco de lo que fueron estas teorías, ¿sí? Estas ¿Y ahí se teorías. crean los Bueno, sindicatos, profe? ya ahí, ya fines del siglo XIX, vamos a ver la aparición de algunos de los sindicatos. De algunos de los sindicatos que han sido muy importantes para reivindicar sobre todo el derecho de los trabajadores, ¿sí? El derecho a tener una jornada laboral restringida, el derecho a gozar de ciertos beneficios como un salario justo, de que por igual trabajo tengas una igual remuneración, el tema de posibilitarte, no sé, ante un accidente laboral, poder tener algo que te ampare, no que te despidan. A ver, me quebré una pierna haciendo un trabajo, listo, te quebraste y bueno, puedo retornar de acá a un mes, listo, quedas despedido. ¿Entendés? En la antigüedad se manejaban de esa manera. En cambio, ya con el surgimiento de gremios, sindicatos, que defienden el derecho de los trabajadores, esta situación comienza a modificarse, comienza a tener, yo diría, otra mirada. Hoy cualquier trabajador goza de estos derechos, pero a ver, para que me entiendan, ha sido un largo proceso de lucha, ¿sí? Que ha permitido en la actualidad que los trabajadores puedan gozar de estos beneficios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, y en líneas generales vamos a ir a la segunda escuela. La segunda escuela es la escuela neoclásica, ¿sí? El neoclasismo. A ver, por la hora 2:06, voy a tratar de desarrollarla rápida, desarrollar algunos conceptos rápidos. Profe, una Cualquier pregunta. cosa. ¿Dejó de compartir Sí, o sigue sí, compartiendo? dejé de compartir Ah, porque era sobre el socialismo marxista, ¿sí? Hoy por hoy vamos a ver la escuela neoclásica. La escuela neoclásica va a poner en jaque algunos de los preceptos tanto de la escuela clásica como del pensamiento marxista. La escuela neoclásica, para que nos ubiquemos, surge aproximadamente entre 1870 a 1890. Algunos de los precursores de esta escuela es Jerome Stanley, que a lo mejor lo han sentido, Menger Carr y León Walros. Son algunos de los exponentes que tiene. También esta escuela recibió el nombre de la escuela marginalista. Entonces, cuando ustedes vean escuela neoclásica o escuela marginalista, está hablando exactamente de lo mismo. Los marginalistas o neoclásicos dentro del campo político, recuerden que es un pensamiento económico que surge a fines del siglo XIX, eran neutrales, ¿sí? Eran neutrales e intentaron desde la mirada económica describir el funcionamiento de los sistemas económicos, sobre todo de las naciones europeas. Lo que buscan sobre todo es formular leyes científicas que de alguna manera permitieran entender cómo funcionaba la economía. Ellos básicamente se sitúan en un enfoque que podríamos decir el enfoque del margen, ¿sí? El margen entendido como el punto de cambio en la toma de diferentes decisiones. Ellos hablan que para la toma de decisiones yo tengo que tener en cuenta la conducta racional, tengo que tener en cuenta un método deductivo abstracto y el enfoque del equilibrio. Esas son algunas de las cuestiones que los marginalistas tienen presentes. ¿Qué van a aportar? ¿Qué va a aportar esta escuela marginalista? Va a aportar el concepto de utilidad,
va a aportar el concepto de utilidad marginal, el concepto de costo de oportunidad y la ley de rendimientos marginales decrecientes. Esta escuela, la escuela neoclásica, va a estar presente desde, por ahí hay, lo que yo les hablé recién eran los precursores, pero ya gestada como escuela económica la vamos a tener a partir de 1890, con la publicación de Alfred Marshall, que va a ser su principal referente. Este autor, Alfred Marshall, va a publicar ya para 1890 lo que se denominó el principio de economía o los principios de economía. La influencia de esta escuela, de la escuela neoclásica, se va a mantener hasta 1930. ¿Por qué hasta 1930? Porque hasta 1930 esta escuela funciona en base a los parámetros que los marginalistas habían de alguna manera diagramado para el ámbito económico. ¿Qué es lo que sucede en 1930? La gran crisis bursátil de Wall Street, que hace que el sistema capitalista, no solamente de los Estados Unidos, sino todos aquellos países que habían adherido a esta mirada económica, directamente colapsen, ¿sí? Colapsen. Y bueno, y esto hace que a partir ya del 30 en adelante empiece a gestarse otra nueva escuela de pensamiento económico que tiene que ver básicamente con la mirada de Keynes, ¿sí? Que nosotros conoceremos con el nombre de keynesianismo, o también como se lo llamó el estado benefactor o estado de bienestar. En líneas generales... Se basaba en generar trabajo, ¿no, profe? Sí, el estado keynesiano sí, o las miradas de Keynes sí, el tema de generar trabajo, la importancia de ya la participación del Estado en la economía. Vos vas a ver que en este tiempo, ¿sí?, hasta la escuela marginalista que nosotros estamos de alguna manera desarrollando ahora, el Estado no tiene injerencia en la economía. El Estado no participa en la economía, salvo algunas excepciones así a la regla que son extraordinarias. La mayoría de las escuelas postula que el Estado no debe participar en la economía, no se le debe dejar participar, porque la economía se regula por leyes naturales o la famosa mano invisible que yo hablaba la clase pasada. Entonces, esas leyes naturales o mano invisible regulan el mercado, ¿sí? Regula la oferta, la demanda, y el Estado no tiene por qué participar en la misma. ¿Está? Acá la importancia de los neoclásicos es que ya cuando nosotros hablamos de la economía, ¿sí?, no hablamos solamente de economía política, sino que le dan un carácter de ciencia, ¿sí? Ya empieza a llamarse economía, ya no con la orientación hacia la política, hacia lo social, sino dicen, bueno, es una ciencia, la ciencia económica, y va a establecer como ciencia su objeto y su método de estudio. Entonces, a partir de ahí se desarrolla todo un aparato analítico, ¿sí? Y fundamentalmente los marginalistas o los neoclásicos van a implementar lo que se llama el uso de la matemática, ¿sí?, que va a ser tal vez la principal influencia y el principal aporte dentro de los neoclásicos. El uso de la matemática y de los modelos fundamentales sobre los cuales se posicionó la línea argumentativa de esta escuela. Ellos van a hablar de, voy a nombrar dos cuestiones que ya seguramente en la clase que viene las vamos a desarrollar con más profundidad. El homus economicus, ¿sí?, que en la traducción sería el hombre económico, ¿tá?, que es fundamentalmente un modelo de comportamiento humano racional, ¿sí? Ellos dicen que lo único que motiva al individuo es la búsqueda de lograr maximizar su utilidad personal. O sea, lo único que busca un individuo es maximizar su utilidad personal. No hay otra motivación, ¿sí? Solamente la única motivación que nos guía es el interés personal, ¿tá? Y un segundo modelo, que es el modelo de competencia perfecta. La competencia perfecta tiene que ver con la existencia de un mercado ideal. A ver, esto no existe, es simplemente una construcción meramente teórica que ellos plantearon. Ellos decían
el precio, la cantidad y el equilibrio se alcanzan por el libre juego de la oferta y la demanda. Fíjense las palabras que utilizo. Precio, cantidad y equilibrio se alcanzan por el libre juego de la oferta y la demanda. Y esto ya más adelante se va a demostrar que no es así, sobre todo con lo que yo les estaba planteando recién, la famosa crisis del 30. Hay muchos oferentes y muchos demandantes. Bueno, en líneas generales, los neoclásicos dicen que el Estado no debe intervenir en la economía, en coincidencia con otras escuelas de pensamiento que hemos estado trabajando, ¿sí? Recuerden que vimos a los clásicos, recuerden que vimos los fisiócratas, los mercantilistas, los clásicos, estamos acabando de ver el socialismo marxista, los neoclásicos, todos coinciden en que el Estado no debe intervenir en la economía. Pero en esta escuela hay algo que marca como una mirada diferente a la participación estatal. Dice, si se producen determinados fallos en el mercado, si hay algún fallo en el mercado, allí el Estado debe intervenir para que esta idea de mercado ideal pueda seguir funcionando, ¿sí? O sea, debe tener una intervención temporal. O sea, el Estado debe intervenir para resolver el problema que nos está quejando. Una vez resuelto el problema que nos está quejando, directamente tiene que retirarse. O sea, hablan que en situaciones especialísimas, en donde haya fallos del mercado, el Estado debe intervenir, pero temporalmente. Interviene solucionando y retirándose, ¿sí? Pero es interesante desde el hecho de que ya plantea la posibilidad de que el Estado pueda intervenir en economía. Muchos del otro lado se estarán preguntando, bueno, profe, pero ¿cuáles son esos fallos del mercado por el cual el Estado puede participar? Y, por ejemplo, yo las voy a nombrar, no las voy a explicar, ¿sí? La existencia de externalidades, como le llamaron, la existencia de bienes públicos, claro, la ausencia de la competencia, la simetría de la información, ¿tá? Si se dan esos fallos de mercado en estos puntos que yo he nombrado, el Estado interviene. Pero interviene solucionando y retirándose. ¿Está? Y para los neoclásicos, la teoría del valor depende fundamentalmente de cómo satisfacemos las necesidades humanas. Depende fundamentalmente de la utilidad, que es el concepto central. Los neoclásicos plantan esa idea de utilidad como concepto central. La utilidad es el ejercicio que un sujeto hace acerca de la capacidad de un objeto para satisfacer sus necesidades. Con el pensamiento neoclásico vamos a pasar a lo que se denomina la teoría subjetiva del valor, ¿sí? Vieron ustedes que con los clásicos nosotros hablamos de la teoría objetiva del valor. Bueno, con los neoclásicos hablamos de la teoría subjetiva. El valor depende del sujeto, ¿sí? El valor atribuido a un objeto, a una unidad cualquiera de un bien, depende de la cantidad de ese mismo bien de la que el individuo ya dispone. A ver, se los voy a hacer con un ejemplo muy sencillo para que entiendan esta teoría subjetiva del valor. Y porque estamos también en hora y yo por ahí no he almorzado, así que creo que el ejemplo viene bien. Dice, ¿qué pasa con lo siguiente? Si yo tengo hambre, imagínense, yo en este momento, casi 2:20 de la tarde, no he almorzado, tengo hambre. Me compro una hamburguesa, ¿sí? Ustedes del otro lado que me están escuchando, ¿qué valor le darían a esa hamburguesa? ¿Qué valor ustedes le darían a esa hamburguesa? Y si almorzaste, capaz que nada. No, Bien, por bueno. ahí va la cosa. Yo en este momento, profe, con unos ojos. Yo igual, profe. Estamos igual, sí, estamos igual todos, ¿sí? O sea, aquellos que no logramos almorzar le daríamos un valor sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo hambre, tengo que satisfacer esa necesidad, ¿sí? Esa necesidad. Entonces, esa hamburguesa tendría un gran valor de utilidad. ¿Se entiende lo que digo? Le daría a la hamburguesa un gran valor de utilidad.
porque me ayudaría a poder, a lo mejor, cubrir la necesidad de la alimentación. Ahora, pregunto del otro lado, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar ustedes por esa hamburguesa? 400 pesos. 400 pesos, bien, ¿sí? Una hamburguesa con un vaso de gaseosa, bien. Te comiste la hamburguesa con el vaso de gaseosa o lo que vos quieras, ¿sí? Y de repente, te dicen, ¿quiere otra hamburguesa? ¿Y vos qué dirías del otro lado? ¿Estarías dispuesto a volver a pagar 400 o 500 pesos por esa hamburguesa? ¿Por esa otra hamburguesa? No, No, ¿por qué? estaría dispuesto a pagar, yo qué sé, por una tortita, porque ya no tengo tanta Bueno, hambre. bien, exactamente, exactamente. Ya ahí viene la teoría subjetiva del valor. O sea, cubrí mi necesidad, ¿sí? Mi necesidad era almorzar, ¿sí? Poder solventar ese vacío que tenía en el estómago, yo ya lo cubrí, o sea, en su momento esa hamburguesa representó una gran utilidad para mí y estaba dispuesto a pagar 400, 500 pesos por lo mismo. Pero para una persona, por ejemplo, como me decía creo que Valentino, que ya almorzó hace poco, a lo mejor no está dispuesto a pagar 400 o 500 pesos como pagué yo o como pagaron ustedes por una hamburguesa. ¿Por qué? Porque no les reporta la misma utilidad, ¿sí? Por ejemplo, alguien que a lo mejor no almuerza nada desde ayer, ¿sí? A lo mejor pagaría por esa hamburguesa no 500, llegaría a pagar 1000 si lo tuviera y fuera el único lugar donde pudiera comer, ¿sí? Pagaría mucho más, entonces, por ese alimento. Entonces, esa persona le daría un mayor bien de utilidad. Y eso es la teoría subjetiva del valor. El bien de utilidad lo da la persona. ¿Hasta qué punto un bien me es útil? Es útil, ¿sí? Cuando satisfago esa necesidad con ese bien, ¿sí? Obtener un segundo bien con las mismas características, a lo mejor me lleva a decir, no, mira, yo no estoy dispuesto a pagar 400 pesos. Yo quiero pagar menos. Si la hamburguesa, la segunda hamburguesa, ustedes me la cobran a 200 pesos, bueno, está bien, podemos llegar a un acuerdo. Yo voy a consumir una segunda hamburguesa. Pero si no hay esa rebaja, a lo mejor no voy a consumir, porque yo ya logré satisfacer la necesidad de alimentación. Y eso, en definitiva, es la teoría subjetiva del valor. El valor atribuido por un objeto o a una unidad cualquiera de un bien depende de la cantidad de un mismo bien de la que el individuo ya dispone, ¿sí? La intensidad de toda necesidad disminuye a medida que se satisface, ¿tá? Este es el conjunto de lo que se llamaba la cantidad marginal decreciente. Marginal decreciente, ¿por qué? Porque a medida que yo voy satisfaciendo mi necesidad, ya después, si me ofrecen una segunda hamburguesa y digo, no, pero mira, yo ya no tengo tanto hambre, no voy a pagar 400 ni 500. Si vos me la dejás a 200, te la voy a comprar. Pero si no me la dejas a 200, me da igual, porque en realidad yo ya logré satisfacer mi necesidad de alimentación. Bueno, hasta allí vamos a llegar con la clase de hoy. Esta teoría de la escuela neoclásica yo he dado como un avance en la misma. Vamos a volver a retomar en la clase siguiente y avanzar un poquito sobre las teorías que nos quedan, que es la teoría de Keynes, del keynesianismo, y ver ya si podemos enfocarnos en la unidad número 2. Por favor, les pido a todos que vayan revisando los materiales que voy subiendo a la plataforma. Les voy a anexar esos pequeños videos que he subido, algún material de lectura, para que ustedes puedan entender mejor este tema. Y bueno, cualquier inconveniente que vayan teniendo, me escriben y bueno, y yo les voy a ir respondiendo a la brevedad. Bueno, chicos, les dejo un saludo inmenso a todos. No sé si hay alguna pregunta, si no ya damos por cerrada esta clase. Y la semana que viene ya abarcaríamos prácticamente todas las teorías económicas, vigentes por lo menos hasta mediados del siglo XX. ¿Sí? Luego las vamos a ir trabajando a partir de las unidades que vamos a desglosar ya, si nos ayuda el tiempo, ya para la semana próxima. Bueno, no hay preguntas.
Bueno, chicos, entonces les dejo un saludo grande a todos, y que tengan un excelente fin de semana. Nos estaremos viendo ya la semana próxima. Un saludo, chau, chau. Chao, Bueno, profe. profe, Saludos, gracias. profe, gracias. Chao, Igualmente. profe.